Muy buenos días a todas las personas que se han conectado a esta conferencia de la Sociedad Geográfica de Colombia. Hoy tengo el gusto de presentar a ustedes al conferencista doctor Eduardo Garavito Cantor, y el tema de esta conferencia es territorialidades y temporalidades agroindustriales determinantes en la transformación de los territorios rurales. Bueno, a continuación voy a presentar al conferencista de hoy, el doctor Óscar Eduardo Garavito Cantor. El doctor Óscar Eduardo Garavito es administrador de empresas agropecuarias de la Universidad de La Salle. Tiene una maestría en Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Colombia y un doctorado en Geografía de la misma institución. Cuenta con experiencia en organizaciones públicas y privadas como Agrosavia, Corpoica y la Agencia para la Reincorporación y Normalización en Colombia. Es director del grado de Administración de Empresas Agropecuarias, así como de la maestría en agronegocios y la especialización en gerencia de empresas agropecuarias en la Universidad de La Salle. Bienvenido, doctor Óscar Eduardo, y adelante con su conferencia. Gracias, coronel, por sus palabras y su saludo. Un saludo igualmente para todas las personas que se conectan. Gracias particularmente a la Sociedad Geográfica de Colombia por la invitación a compartir un poco acerca del trabajo que he venido desarrollando alrededor de la agroindustria y su incidencia en los territorios rurales, el cual está relacionado con mi investigación de doctorado en geografía, que ya estoy concluyendo, y agradecer también al profesor Luis Carlos Jiménez, quien me ha venido acompañando en este proceso de investigación, quien creo ya estaba por conectarse. Voy a compartir mi pantalla en este momento. Permítanme un segundo. Muy bien, doctor. Ya la están viendo, ¿es así? Sí, señor. Bien. Entonces, a manera introductoria, esta presentación del día de hoy está relacionada con mi tesis de doctorado en geografía, como lo mencioné hace un momento, cuyo título pueden ver en pantalla. La pregunta de investigación busca fundamentalmente explicar cómo han sido transformados y cómo se transforman los territorios rurales a propósito de sus territorialidades y temporalidades como consecuencia de la territorialización del capital agroindustrial. Esto está vinculado a un modelo o al modelo de desarrollo que se ha venido implementando durante épocas, durante décadas en nuestro país con relación a la agricultura, sin afirmar, al menos por ahora, que Colombia sea un país agroindustrial. Mm, Paréntesis, estoy saliendo de un cuadro de estos respiratorios, todavía tengo un poquito de tos, así que me disculpo si en algún momento viene la tos en algún momento de de la conferencia. Bueno, con relación al problema de investigación, es importante mencionar que la influencia del capital agroindustrial en los sistemas rurales de Colombia tiene su origen en la década más o menos de 1960, ya nos vamos a aproximar de una manera diferente, con el entonces sistema agroalimentario que dio un paso hacia la industrialización de la producción de alimentos en nuestro país. Entre el 45 y el 70, la sustitución de importaciones impulsó precisamente la agroindustria centrada en el mercado interno, lo que llevó a la concentración de grandes conglomerados y uso incentivo de maquinaria agrícola, un poco esa transición que algunos conocemos como la Revolución Verde. Este proceso, por supuesto, mejoró el desempeño productivo, pero generó o empezó a generar conflictos por el acceso a tierra, factores de producción y problemas laborales en su entonces. Un ejemplo de estos conflictos se observa, por ejemplo, en la expansión de la caña de azúcar en el Valle del Cauca
y en los territorios indígenas asociados. La agroindustria tiende o ha tendido a dominar el territorio rural a través de organizaciones gubernamentales, de empresas nacionales, transnacionales, incluso de la misma cooperación internacional, transformando regiones como la altillanura con cultivos, por ejemplo, como la palma de aceite y la soya. La investigación entonces se centra en cómo la agroindustria ha transformado los territorios rurales y reconfigurado sus territorialidades y temporalidades, identificando las principales transformaciones y los sectores involucrados. En este sentido, entonces, se abordarán algunos aspectos, teniendo en cuenta que la tesis aún no está concluida y que, por supuesto, se debe mantener un nivel de confidencialidad hasta su finalización. Bien, para ir un poco argumentando las razones por las cuales justifican realizar la investigación, es importante mencionar dos conceptos fundamentales. Entonces, por una parte, lo que tiene que ver con la territorialidad y por otra parte, lo que tiene que ver con la temporalidad. La territorialidad se refiere a esas relaciones de orden social, económico, político, ambiental y cultural mediante las cuales los individuos y grupos se apropian y controlan el espacio geográfico. Incluye tanto la apropiación concreta del territorio como sus representaciones simbólicas y se manifiesta en prácticas espaciotemporales y también a partir de diferentes estrategias de control espacial. Es un concepto de orden procesual, relacional, inclusive multiescalar, que es fundamental, que es esencial para comprender la transformación de los territorios rurales bajo la influencia de la agroindustria y sus dinámicas de poder y conflicto. Y por otra parte, la temporalidad está relacionada con los ritmos, con las duraciones de los procesos sociales, de esos procesos económicos y naturales propios de los territorios rurales. Incluye el tiempo de coexistencia, donde fenómenos ocurren de manera simultánea, en este caso la agroindustria y la economía campesina, y donde el tiempo histórico es entendido como un flujo continuo. Estas temporalidades reflejan entonces interacciones entre ritmos rápidos, por ejemplo, de las industrias y ritmos lentos de la producción campesina, lo que particularmente ha generado desigualdad y diferencias territoriales. Por lo tanto, la investigación se centra en cómo la agroindustria ha transformado los territorios rurales y reconfigurado sus territorialidades y temporalidades, identificando las principales transformaciones y los sectores dominadores y sobre todo también aquellos dominados. Bien, hay un ejercicio que es puntual en la tesis o un aporte que se hace en la investigación que tiene que ver con una lectura de la transformación, particularmente desde la geografía humana y la geografía rural. Y ahorita más adelante lo menciono, una mirada también que aporta el postestructuralismo geográfico. Por una parte, entonces, en términos de la comprensión de las dinámicas espaciales, se permite a través de la comprensión de las dinámicas espaciales analizar cómo dinámicas económicas, políticas y sociales influyen en la organización y reconfiguración del espacio rural. Es posible identificar impactos de la agroindustria en las comunidades rurales como concentración de la tierra y procesos de desterritorialización. Por ejemplo, particularmente la desterritorialización es interesante, pues nos hemos encontrado con una desterritorialización que no propiamente es física, no hay un desplazamiento territorial, pero sí hay un cambio en términos de las relaciones económicas de los campesinos con el territorio, de sus prácticas productivas, porque hay presiones espaciales que lo inducen. Con relación a las interacciones temporales en los territorios rurales, pues estas son cruciales
para comprender las dinámicas de transformación bajo la influencia de la agroindustria. Los ritmos de producción industrial que son más rápidos, que son intensivos, a menudo entran en conflicto con los ciclos de vida comunitarios y las prácticas agrícolas tradicionales, generando tensiones y, como lo mencioné hace un momento, desigualdad, como se observa, por ejemplo, en la altillanura colombiana con la introducción de cultivos como la palma de aceite y la soya, simplemente a manera de ejemplo. Estas temporalidades afectan el uso del suelo, desplazando prácticas sostenibles en favor de monocultivo intensivo y generan conflictos de orden social, como por ejemplo los observados en el Valle del Cauca con la expansión de la caña de azúcar, que ha reducido, por ejemplo, fuentes de agua y contaminado el entorno. Además, las interacciones temporales son esenciales para la adaptación al cambio climático, ya que los ciclos naturales deben ser integrados en la planificación agroindustrial para promover la sostenibilidad a largo plazo, algo que particularmente pues no sucede. Mm, Permite una visión integral en la geografía humana. Esta visión es crucial para comprender y gestionar las dinámicas complejas de los territorios rurales, considerando aspectos de orden social, económico, cultural, político, en general, que configuran los espacios. Este enfoque, que es multidimensional, facilita la comprensión de las relaciones de poder y de dominación, como se observa en la expansión de la agroindustria en Colombia, donde el capital agroindustrial y las políticas gubernamentales reconfiguran o han reconfigurado los territorios rurales. La inclusión entonces de las perspectivas y experiencias de las comunidades locales son fundamentales, son esenciales para asegurar que las estrategias sean culturalmente relevantes y socialmente justas. Luego entonces, la comprensión de las temporalidades y territorialidades en la agroindustria, junto con la integración de diversas voces, permite desarrollar estrategias sostenibles y justas, alineadas con la promoción de la justicia espacial, quizá, y la equidad en el acceso a los recursos y factores de producción y, finalmente, oportunidades de desarrollo. Y, por supuesto, esto redunda en un ejercicio de planificación territorial para el desarrollo rural. Pues porque se ofrecen diferentes herramientas para la planificación territorial que redunden en el desarrollo rural, permitiendo abordar desafíos contemporáneos que enfrentan los territorios rurales en el contexto particularmente de la agroindustria, que conecta con el mercado abierto de alimentos y la globalización. Por otra parte, hay unas categorías que son relevantes, que son fundamentales para este estudio. Uno tiene que ver con propiamente la agroindustria y el proceso de agroindustrialización. De una manera muy general, pues la agroindustria podría definirse como ese proceso de transformación y agregación de valor a productos agrícolas mediante la industrialización, alimentos y materias primas de origen agrícola. Y el proceso de agroindustrialización implica la integración de actividades agrícolas con procesos industriales, promoviendo el desarrollo económico a través de integraciones tanto verticales como horizontales y la modernización del sector agrícola. Por otra parte, el agronegocio como medio para la agroindustrialización. El agronegocio se presenta como una estrategia para fomentar la agroindustrialización, como el mecanismo, como la vía, como el vehículo. En general, integra la producción, la fabricación, la distribución y el procesamiento agrícola. El agronegocio analiza sistemas de commodities y la coordinación entre diversos actores de la cadena agroindustrial para mejorar la eficiencia y equilibrar consumo y producción. Esta mirada es una mirada muy desde la gestión, muy desde la administración o el management. Se destaca la coordinación vertical y horizontal y la gestión en las estructuras de gobernanza en el agronegocio, que busca reducir costos y mejorar la respuesta de mercado. Sin embargo, a pesar de aparentemente modernizar la agricultura, el agronegocio genera o ha generado tensiones, especialmente en países con agricultura o agriculturas menos desarrolladas como la nuestra, ampliando la brecha entre grandes capitalistas agrarios y el campesinado.
En este sentido, entonces, la categoría del agronegocio es esencial para el estudio geográfico, no solo por sus implicaciones de orden económico y sociales que han sido, pues, digamos que ampliamente abordadas por diferentes teóricos y tratadistas, sino por su capacidad para transformar la territorialidad rural, desde la reconfiguración del uso del suelo y la concentración de tierras hasta la homogenización del paisaje y los impactos en las relaciones sociales y económicas. Entonces, el agronegocio particularmente redefine el espacio rural y sus dinámicas de poder. Aquí en la investigación se plantea una mirada diferente del agronegocio a las que particularmente uno se encuentra, insisto, porque casi todos tienen que ver con la gestión y la cadena de valor. Por otra parte, lo rural y la ruralidad, pero particularmente abordado desde la geografía humana, no desde la economía agraria, no desde el campo de estudio en sí mismo del desarrollo rural. La ruralidad se estudia desde una perspectiva geográfica que considera las interacciones entre el espacio rural y los actores sociales que lo habitan, y además se enfatiza en la importancia de entender las dinámicas sociales, económicas, culturales y de otro orden que configuran la ruralidad y su transformación, en este caso, bajo la influencia de la agroindustria. Y propiamente lo que tiene que ver con el territorio, la territorialidad y la temporalidad, sobre esto ya hemos dicho algunas cosas, pero quizá vale la pena simplemente precisar cómo nos aproximamos nosotros al territorio, o sea, cómo lo abordamos, cómo lo comprendemos a propósito de la investigación que se ha venido desarrollando. Y en este sentido, el territorio básicamente es comprendido bajo un abordaje que es histórico crítico, que es relacional, que es reticular, en la perspectiva de identificar y comprender esos cambios, esas transformaciones, de identificar las continuidades o las discontinuidades alrededor de las relaciones y de las estructuras de poder que se tejen en los espacios rurales, a propósito de la ocupación y apropiación, y expansión espacial, de la agroindustria. Eso es importante precisar. Por otra parte, para enriquecer metodológicamente el estudio que se ha venido desarrollando, se hace uso o nos aproximamos al postestructuralismo geográfico, que permite analizar cómo las categorías usadas para definir la ruralidad, como por ejemplo el campo y la tradición, son construcciones culturales influenciadas por el lenguaje y el poder. Estas identidades rurales no son inherentes al espacio físico en sí mismo, sino que resultan de discursos y prácticas sociales complejas. La geografía rural, desde enfoques teóricos, reconoce que la ruralidad es un fenómeno multifacético, influido por la historia, la cultura, la economía, la política, la ecología y demás, y está en constante cambio. Es decir, que a través del postestructuralismo, desde la geografía rural, se reconoce el devenir territorial y se rechaza esa noción de estructura y sectorial del campo. Este enfoque entonces resalta las relaciones de poder en el mundo rural, que se transforman constantemente debido a factores de orden, tanto globales como locales, como la industrialización, como la urbanización y, pues en los últimos años, como el cambio climático. De manera tal que el postestructuralismo geográfico aporta significativamente a la comprensión de cómo se construyen y perpetúan estas relaciones de poder, especialmente con la expansión de la agroindustria capitalista. Hay un asunto que es importante cuando hablamos de agricultura, y es que se nos olvida un poco que somos una región latinoamericana. Al revisar la historia del capitalismo agrario en Latinoamérica, aquí pues simplemente hay algunos elementos de diferentes tipos de estudios que hay al respecto. Pues se observa que la región comparte dinámicas agroindustriales que son similares y que enfrentan problemáticas comunes, como por ejemplo la concentración de tierras en manos de grandes propietarios y corporaciones, el desplazamiento de comunidades campesinas, la dependencia de mercados internacionales y agrocadenas o ciertas agrocadenas dominadas por grandes corporaciones, dificultades de orden laboral, pasivos ambientales, migración,
y vínculos con la violencia y el narcotráfico. Esta perspectiva regional permite de una u otra manera identificar y comprender territorialidades económicas y políticas que son comunes para gran parte de Latinoamérica y aporta elementos tanto teóricos como empíricos y metodológicos para enriquecer el análisis en el contexto colombiano. Sí, muchas veces cuando analizamos la coyuntura y la problemática propia de la agricultura y lo rural en nuestro país, se nos olvida que somos una región latinoamericana eminentemente rural, que compartimos o que tenemos unos vínculos muy cercanos que a veces desconocemos o tendemos a desconocer. Por otra parte, y ya metiéndonos un poco en la agroindustria, en comprender de mejor manera la agroindustria, una de las formas como se ha venido haciendo durante los últimos años tiene que ver con la configuración de lo que algunos académicos y teóricos han denominado el sistema agroindustrial, particularmente en Colombia, estudiado ampliamente por el profesor Absalón Machado en nuestro caso, donde se ilustra que existe una jerarquía y unas dinámicas de poder, donde se destaca cómo el eje de poder tiende a controlar recursos y las decisiones a propósito de los grupos empresariales, mientras que los denominados sectores subordinados, donde se encuentran los agricultores y campesinos, enfrentan mayores desafíos y vulnerabilidades. Hay unos hitos que considero son importantes, podamos precisar, sobre los cuales podamos conversar o simplemente comentar algunos aspectos que son relevantes. Entonces hay como dos periodos importantes que tienen que ver con el desarrollo agroindustrial en Colombia. Uno entre 1850 y 1930, el otro 1950 y 1970. El primero o en el primero mejor se observa el auge exportador, la aparición de conflictos por el control de la tierra, la aparición de la entonces Ley 200 de 1936 que buscaba regular la titulación de tierras ociosas, y el segundo que se enfoca en la modernización, en la mecanización agrícola, la denominada Revolución Verde, incluyendo la creación de instituciones financieras, la industrialización de cultivos como el café y el plátano, y el desarrollo de nuevos sectores agroindustriales como flores y palma de aceite. Estos hitos de una u otra manera reflejan cómo las dinámicas de exportación, de concentración de tierra y avances tecnológicos han venido de una u otra manera transformando la industria en Colombia. Hay unos datos que son fundamentales y que creo que debemos nuevamente recordar, que tienen que ver un poco con ¿cuál es esa participación porcentual en términos de áreas sembradas por grandes grupos de cultivo? Datos que son pues tomados del Censo Nacional. Esto seguramente ha venido cambiando, pero son los datos con los cuales seguimos trabajando. Y pues precisamente a propósito de los datos del censo, se muestra la participación porcentual de diferentes grupos de cultivo en Colombia, destacando que los cultivos agroindustriales y los tubérculos y plátanos ocupan la mayor parte del área sembrada. Esto refleja esa dualidad del sector agrícola colombiano, donde coexisten o tienden a coexistir grandes monocultivos orientados a la exportación con cultivos esenciales para la seguridad alimentaria. Y a propósito de la coexistencia, sobre eso volveré un poquito más adelante. Y pues una alta participación de cultivos agroindustriales sugiere una estructura agrícola dominada por grandes corporaciones, por grandes monocultivos, lo cual puede llevar a la concentración de tierras y probablemente al desplazamiento de pequeños agricultores. Aquí una mención sobre el departamento del Meta, en términos que el trabajo hace un zoom o hace un énfasis particularmente en la altillanura, concretamente en la altillanura del Meta, particularmente en los municipios de Puerto Gaitán y Puerto López. Entonces se destaca se destaca la estructura agrícola del departamento del Meta en la altillanura, mostrando que los cultivos agroindustriales como la palma dominan un porcentaje alto del área sembrada, lo que puede implicar una fuerte orientación hacia la industrialización y posiblemente hacia la exportación. Los tubérculos y plátanos, así como hortalizas
también tienen una participación significativa, esencial seguramente para la seguridad alimentaria y la economía de los pequeños productores. Y aunque las frutas y las plantaciones forestales son menos prevalentes, pues finalmente contribuyen también a la diversificación económica y ambiental. Pero esta composición refleja cierta dualidad del sector, combinando producción a gran escala para la industrialización con agricultura tradicional. Mm, igual mencionar, a propósito del censo, cuáles son, simplemente en términos de identificar o mejor de recordar cuáles son esas actividades productivas agroindustriales más relevantes para el país de mayor, en términos de mayor a menor participación, donde el café y la palma son las más relevantes, seguidas de otras actividades agroindustriales que han venido ocupando el espacio rural. Aquí hay algunos datos que me parece que son interesantes, simplemente trayendo La Palma como un ejemplo o como un caso agroindustrial relevante en nuestro país, como una de esas actividades relevantes agroindustriales del país, de las que más ha venido creciendo y ocupando espacio. Se muestra entonces la evolución del área sembrada en palma de aceite en varios departamentos de Colombia entre el 2007 y el 2018. El departamento del Meta, pues ustedes lo pueden ver, destaca con un crecimiento significativo, alcanzando un máximo en 2017, en 2018 cae ligeramente. Y aquí es importante mencionar algo que no mencioné al principio, y es que con relación al año 2018, el 2018 se utiliza como un marco temporal de la investigación. La investigación tiene definido un marco espacio-temporal y es el 2018 a propósito de la aparición de la primera CIDRES formalmente dicha del país, que aparece por decreto particularmente en Puerto López, en el municipio de Puerto López Meta, un hito agroindustrial supremamente importante para el país después de haber sido sancionada la ley. Bueno, y otros departamentos como Magdalena, Santander, que también muestran algunos incrementos. Y pues esto, de una u otra manera, refleja la creciente demanda global, seguramente en términos de palma de aceite y derivados, y la capacidad que ha tenido el sector en Colombia de respuesta en términos de tal demanda. Sin embargo, pues plantea desafíos económicos, sociales y ambientales. Aquí simplemente muestro algunos datos. Bueno, es también importante mencionar que está en 2007, 2018, un poco por la metodología que se ha venido utilizando en los últimos años, en las últimas décadas, para la captura y la sistematización de los datos en términos de las evaluaciones agropecuarias municipales, que son los datos oficiales que se han venido utilizando para un poco identificar estas dinámicas agroindustriales, tanto en términos nacionales como territoriales. Y aquí simplemente es mostrar un poco cómo ha sido esa participación tanto departamental como municipal, particularmente para la palma de aceite. Aquí están relacionados los municipios que representan más del 50% con relación al total nacional de las áreas sembradas y las áreas cosechadas, particularmente con la palma de aceite. El estudio, pues también, en el estudio también se analizan otras actividades productivas agropecuarias, agroindustriales, perdón, como el arroz, como el maíz tecnificado, como el cacao, etcétera, la soya, la ganadería especializada, en fin, pero simplemente traigo manera de ejemplo y por tiempo el tema de palma, y vemos entonces pues cuáles son esos saltos en términos de áreas sembradas y áreas cosechadas, y particularmente lo que sucede con el departamento del Meta, siendo el Meta uno de los departamentos quizá en este momento con mayor crecimiento de palma en los últimos años y con mayor participación del cultivo a nivel nacional, ¿no? Em, Hay un dato que también me parece importante mencionar o recordar. Aquí pues estoy utilizando el sistema de información CIPRA de la UPRA, que seguramente ustedes conocen o algunos de ustedes conocen, que invito a visitar porque ha venido siendo mejorado y es una fuente de las fuentes actuales de información valiosas con que contamos en el sector agropecuario, es el CIPRA.
Se muestra entonces cuál es esa distribución de las zonas de las zonas CIRS, que son esas zonas de interés de desarrollo rural, económico y social en Colombia, con una concentración notable para Bichada y Meta, que cuentan con, pues, con mayores extensiones de tierra designadas para tal propósito. Recordemos que CIRES busca fundamentalmente promover inversión y competitividad en áreas rurales subutilizadas, fomentando desarrollo agroindustrial. Sin embargo, enfrenta desafíos importantes como la sostenibilidad ambiental, temas de impacto social, particularmente con comunidades locales, y la necesidad de infraestructura adecuada. El éxito de las CIDES dependerá entonces de equilibrar el crecimiento económico con la equidad social y la gestión sostenible de los recursos naturales, o al menos eso es lo que se espera o muchos de nosotros esperamos que suceda. Hago un zoom aquí particularmente con el Meta, porque el Meta cuenta con aproximadamente 2 millones, más de 2 millones de hectáreas pensadas para cibres. Y estas zonas buscan, como ya lo mencioné, atraer inversiones y fomentar el desarrollo industrial en áreas subutilizadas, impulsando la productividad y mejorando los ingresos locales. Sin embargo, como ya lo mencioné también, esta expansión plantea una serie de desafíos y retos donde se incluye temas de deforestación, temas sociales, desplazamiento de comunidades locales, así como cambios de orden cultural. Hay otro dato que es importante y sobre este asunto de la agricultura campesina, familiar y comunitaria volveré también más adelante, y es que el CIPRA nos permite observar la distribución de áreas con presencia de agricultura campesina, familiar y comunitaria en el departamento del Meta, destacando zonas donde las prácticas agrícolas tradicionales son prevalentes y relevantes. Esta distribución debe analizarse o buscamos analizarla en conjunto con aquellas zonas que son CIDRES, que abarcan esa cantidad de hectáreas que mencioné hace algún momento, y donde la coexistencia de los dos modelos puede generar conflictos por el uso de la tierra debido a sus diferentes enfoques, puesto que las CIDRES están orientadas a la agroindustria intensiva particularmente y la agricultura campesina, familiar y comunitaria a la producción local. Y en ese sentido, hay otra pregunta que de una u otra manera queremos resolver y que queremos hacer un aporte que tiene que ver precisamente con la posibilidad de coexistencia territorial, coexistencia espacial de los dos modelos de producción. Es decir, realmente es viable, que es un poco lo que ha buscado el país. ¿Bajo qué criterios puede llegar a ser viable? Se podrán superar los problemas de dependencia que existen en este momento. Entonces, también son algunos elementos que aportará la investigación en su momento. Es importante volver a recordar el tema de concentración de la tierra. Aquí pues utilizando la última medición que hizo la UPRE con datos del IGAC, donde se presenta el estado actual de concentración de la tierra en Colombia, y pues tal como se puede apreciar en la tabla, pues se puede concluir que más o menos más de 1.900.000 de predios que equivalen al 48% del total nacional, de menos de una hectárea, que suman aproximadamente 539.000 hectáreas, distribuidas en 2.500.000 propietarios y solamente 490 predios de más de 10.000 hectáreas, que suman 43 millones de hectáreas aproximadamente, con solo 607 propietarios. Lo anterior se resume en un coeficiente de Gini nacional correspondiente a aproximadamente el 0,87, lo que corresponde a una alta desigualdad en la distribución de la Tierra. Y el caso del Meta no es diferente. En el caso del Meta, la situación es muy parecida, con una particularidad, y es que para Puerto Gaitán el coeficiente de Gini es de aproximadamente 0,7, y en el caso de Puerto López es de aproximadamente 0,77, 0.
8 aproximadamente. Mm, hay unos hitos históricos en la dimensión económica productiva del departamento del Meta que creo que son importantes revisar en términos de esas dinámicas que precisamente el departamento ha venido, sobre las cuales ha venido evolucionando, por decirlo de alguna manera, agroindustrialmente en las últimas décadas. Entonces, se describe en términos temporales algunos hitos relevantes en el desarrollo económico del departamento, mm, a partir fundamentalmente de actividades de producción agropecuaria, a excepción, por supuesto, del petróleo, que es relevante, las cuales hoy permanecen, perdón, particularmente el tema de la palma, el tema del arroz, tema de caucho forestales, pues otros maderables, ganadería bovina, al igual que maíz tecnificado y en los últimos años, caña de azúcar. Ahorita vamos a unos datos al respecto. Por lo anterior, el desarrollo agropecuario, el desarrollo agroindustrial se convierte en la piedra angular, por decirlo de alguna manera, del desarrollo económico de la región, teniendo en cuenta, por supuesto, otros sectores relevantes como el comercio y los servicios. Mm, Hay un tema relevante con relación al PIB departamental. eh, donde hay un crecimiento económico importante, impulsado principalmente por temas de hidrocarburos. No obstante, pues es crucial resaltar que la agricultura y la agroindustria, aunque con una contribución menor al PIB en comparación con los hidrocarburos, ha venido mostrando o han venido mostrando un crecimiento constante. Este sector es vital para la economía del Meta, como ya lo precisé, particularmente en Puerto López, y más aún en Puerto López y Puerto Gaitán, donde la producción de palma, aceite, arroz y ganadería son prominentes. La agroindustria en esta región no solo contribuye al PIB, sino que también genera empleo y fomenta el desarrollo de infraestructuras. Esto particularmente dicho por las voces de los agroindustriales a propósito de algunas de las entrevistas a profundidad que se han desarrollado, que se han elaborado para el trabajo. Sin embargo, su crecimiento está acompañado de desafíos, como ya lo hemos precisado, previamente, de diferente orden, y por supuesto, pues la diversificación económica, reduciendo la dependencia de los hidrocarburos, pues es esencial para un futuro mucho más equilibrado y resiliente en el departamento. Por otra parte, aquí muestro algunas de las principales actividades agroindustriales en Puerto Gaitán y Puerto López que contribuyen a su desarrollo económico. Se muestra entonces la evolución de las principales actividades agroindustriales en los municipios, de estos dos municipios. En el departamento del Meta, en Puerto Gaitán, pues se destaca la expansión de la palma de aceite a partir del 2010, alcanzando un pico significativo en el 2015 y estabilizándose en los años posteriores. La soya también ha tenido un crecimiento notable, especialmente en el 2014, y otras actividades que ya hacen presencia, que hacían presencia años atrás, agroindustriales en la región, como el tema del maíz y el arroz, pues muestran algunas fluctuaciones, pero con una tendencia general al alza. En Puerto López, la actividad agroindustrial es un poquito más diversificada, un poco más también por la llegada de ciertos capitales agroindustriales al territorio. Entonces, la palma de aceite y el arroz son cultivos predominantes, al igual que en Gaitán, aunque la producción de caña de azúcar y soya también lo son de manera significativa, pero son más relativamente nuevos. Los datos reflejan una variabilidad notable año a año, con algunos picos en producción para palma de aceite y caña de azúcar, lo que indica posibles respuestas a condiciones de mercado y políticas agrícolas. Los dos municipios demuestran una fuerte dependencia de la palma de aceite, reflejando su importancia en la estructura agroindustrial regional. Sin embargo, la diversificación en Puerto López sugiere una estrategia más resiliente seguramente frente a cambios en el mercado y condiciones climáticas. En ese sentido, entonces, el desarrollo agroindustrial en estos municipios ha sido fundamental para el crecimiento económico, aunque plantea retos, como ya lo mencioné,
como ya se ha venido precisando, que deben ser gestionados para asegurar un desarrollo sostenible y equitativo. Acá simplemente voy a mostrar algunos textos de algunos estudios que particularmente se han hecho en el departamento del Meta por parte del DNP y de la UPRA, que tienen que ver con esa mirada sobre lo agroindustrial, o sea, cómo se ve y se construye una estrategia de mediano y largo plazo alrededor de la agroindustria. Se destaca por una parte la visión estratégica para el desarrollo, una visión estratégica para el desarrollo del departamento del Meta que se enfoca particularmente en lo agroindustrial, donde Puerto Gaitán y Puerto López eh, pues son municipios fundamentales para este propósito. La estrategia busca integrar la producción a gran escala en la Alta Llanura, pues con ciertos centros de servicios tecnológicos y biotecnológicos, especialmente en la región del Piedemonte, y en el centro agroindustrial del Ariari. La dinámica productiva de esta región se proyecta como la principal zona agroindustrial del país, y no es que ya lo es, no lo es, facilitada por la apertura del eje fluvial del río Meta, un proyecto que ya tiene mucho tiempo de haber sido pensado y que precisamente los capitales agroindustriales están interesados en el mismo porque les facilitaría ciertas dificultades que tienen en términos de logística y cadena de abastecimiento y una combinación de comercio y biotecnología. Esta integración lo que busca es diversificar las actividades económicas, incluyendo, por supuesto, la industria petrolera, ni más faltaba, pero también la producción de alimentos eficientes o ecoeficientes, todo el tema de agroenergía, acordémonos del caso Bioenergy, y proyectos forestales y frutícolas. En este sentido, en este contexto, pues Puerto Gaitán y Puerto López se posicionan como motores económicos del Meta con el potencial de convertirse en epicentros de innovación agroindustrial. El desarrollo previsto apunta a fortalecer un clúster agroindustrial, biotecnológico, inclusive turístico, y petrolero en esta zona del país. Sin embargo, se resalta la disminución de la importancia de la economía campesina tradicional en favor de actividades agroindustriales y de explotación de hidrocarburos. Históricamente, la economía campesina fue fundamental para el abastecimiento de alimentos, pero factores como el desplazamiento de la actividad campesina y el aumento de los precios del suelo han llevado a pequeños productores a vender sus tierras a grandes empresarios y a inversionistas extranjeros, porque no todo se hace en baldíos, por supuesto, ni en predios del Estado. Este cambio ha generado, por supuesto, un desplazamiento de la agricultura familiar hacia formas capitalizadas, por decirlo de alguna manera, de producción. Y pues se precisan algunas preocupaciones, por supuesto, desde las voces de los actores territoriales, algunas preocupaciones de orden ambiental y social, a pesar de los beneficios económicos de la agroindustria y de la explotación de hidrocarburos. Digamos que eso no se niega. Eh, Aunque estas actividades generan empleo, pues la comunidad local, que es como uno de los criterios más comunes cuando hablamos de los beneficios de la agroindustria en los territorios, la comunidad local manifiesta inquietudes sobre impactos negativos en el medio ambiente, como la contaminación del agua, malos olores, limitaciones en el acceso a ciertos recursos vitales, precisamente como el agua. Y además, la expansión y la ocupación agroindustrial y extractiva ha contribuido al aumento de asentamientos informales, tanto en áreas rurales como urbanas, exacerbando problemas de orden social y ambiental. Un poco a manera de síntesis y ya para ir cerrando, pues hay varias cosas que decir o que mencionar. En términos de la transformación histórica del Meta, pues desde la producción, pues esto se nota, desde la producción de caucho y madera a finales del siglo XX hasta la agroindustria moderna, la región ha venido experimentando cambios profundos impulsados
por diferentes ciclos productivos, incluyendo pues palma de aceite, arroz y más, y otros recientemente, y actividades agroindustriales o vinculadas con la agroindustria y la biotecnología. Esta transformación está centrada en aprovechar el eje fluvial, como ya lo mencioné, del río Meta, lo que podría facilitar el comercio y promover nuevas actividades económicas alrededor de la industria petrolera, de la agroenergía, de la producción eficiente de alimentos, o al menos así se proyecta. No obstante, por supuesto, el impacto en la economía campesina, las comunidades locales muestran interés en desarrollar actividades agropecuarias competitivas que de una u otra manera fortalezcan u ofrezcan, mejor, alternativas económicas sostenibles y disminuyan la dependencia de los hidrocarburos, la minería, así como de la agroindustria. Y por supuesto, todo lo que tiene que ver con pues los problemas ambientales que limitan el acceso a recursos esenciales y que dificultan el desarrollo de estas actividades económicas y sostenibles. Y por último, señalar lo siguiente, que creo que también es importante precisarlo, ¿no? Seguramente ustedes conocerán, y si no, pues invito a que lo revisen, el documento técnico que publicó hace relativamente poco la UPRA con relación a la caracterización y tipología de agricultura campesina, familiar y comunitaria con un enfoque agrobiocultural. Como un segundo momento, recordemos que en el 2016-17 la UPRA había publicado un primer informe o un primer documento técnico acerca de agricultura familiar. Hace relativamente poco se publica este, y lo que particularmente me llamó la atención tiene que ver con la relación que desde la UPRA plantean entre la agricultura campesina, familiar y comunitaria y la agroindustria, precisamente haciendo un llamado desde la multifuncionalidad, desde la multiculturalidad y desde la multidimensionalidad. Esto, digamos que son criterios o variables que ya conocemos o hemos venido conociendo durante algunos años a propósito de lo campesino, del ser campesino o de los territorios rurales, ¿no? Entonces se menciona que esta agricultura ha venido de una u otra manera incursionando o involucrándose con sistemas de producción que por sus características agronómicas y socioeconómicas pues tienden a ser agroindustriales, ¿no? Alta inversión, son intensivas en capital, requieren maquinaria, equipo, financiación o inversión, grandes extensiones de tierra, etcétera, etcétera, que hace algunos años eran impensables cuando hablábamos de agricultura familiar, campesina, familiar y comunitaria, precisamente quizá por la integración del término hoy o de los actores territoriales es posible pensarlo, ¿no? Si lo dividimos, quizá no tanto. Sin embargo, creo que es importante analizar el vínculo que aparentemente se teje o se puede tejer entre la agricultura campesina, familiar y comunitaria con la agroindustria a propósito de su dimensión psicológica, sociológica, territorial, porque definitivamente la agroindustria transforma de manera importante el territorio a partir de la dimensión sociocultural, económica, productiva y organizacional política del campesinado, ¿no? Y sobre esto también el ICANN hace relativamente poco, un par de años, publicó un estudio relevante, importante en este sentido. Y aquí simplemente, pues, mostrar los datos. Ellos dicen que en el país más o menos son 66.000 unidades productivas agropecuarias que de una u otra manera se vinculan con agricultura industrial o agricultura capitalista. Lo que hizo la UPRA fue pues, hacer un cruce de capas entre esas actividades que, como lo mencionamos hace un momento con relación a los datos del censo, son entendidas o comprendidas como agroindustriales y donde hay presencia de agricultura familiar en el país. Y salen estos datos. Y particularmente para el Meta, pues estamos hablando de un total de más de 3.800 unidades productivas agropecuarias
que tienen un vínculo, que son de agricultura o comprendidas, abordadas o definidas desde lo familiar, lo campesino, lo familiar y comunitario, que tienen un vínculo con la agroindustria, particularmente en este caso, en términos de arroz, de lo forestal, de palma y de soya. Lo que hay que precisar, un poco que también es lo que estamos haciendo con el trabajo de investigación, es cuál es el vínculo, de qué se trata el vínculo. Es un vínculo de orden laboral, es un vínculo de orden productivo, es un vínculo más de prestación de algún tipo de servicio. Hay que precisar un poco más al detalle porque el informe no permite llegar hasta allá, ¿no? Entonces, bueno, pues básicamente y en atención al tiempo, pues de eso se trataba la presentación del día de hoy. Les agradezco mucho a todos pues por haberme escuchado y bueno, si hay de repente alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, pues con mucho gusto podemos conversar por algunos minutos. Muchas gracias. Doctor Oscar Eduardo Garavito Cator, muchas gracias por su magnífica conferencia, extraordinaria, oportuna y sencilla. Todos creo que la hemos entendido. Hemos entendido este mensaje. Nuevamente, felicitaciones y gracias de parte de la Sociedad Geográfica y de todas las personas que hoy se han conectado y que seguramente se conectarán porque pues esta conferencia, como sabemos, queda grabada en YouTube y la pueden ver cuantas veces quieran. Bueno, entonces, teniendo en cuenta que se nos está acabando el tiempo, nuevamente gracias, doctor. Felicitaciones. Usted hoy ha hecho una buena labor. Es decir, puede regresar a su cátedra con la satisfacción del deber cumplido con lujo de detalles. Y nosotros estamos a la orden para lo que usted nos considere útiles. Bueno, y muchas gracias a todos. Como digo, por efectos de falta de tiempo, ya nos despedimos. Y como hemos dicho siempre, cuando nos despedimos de esta conferencia, que Dios nos lleve de la mano. Muchas gracias a todos y nos veremos el próximo miércoles.